16 horas con 33 minutos y ya estamos de vuelta con ustedes acá en el Vox Populi. Y como ya les anunciaba antes de irnos a la pausa, nuestro invitado en este bloque es un candidato a la Convención Constitucional. Estamos con Julio Contreras. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Me doy cuenta que estamos allá a 10 de marzo, que estamos a 32 días de las elecciones múltiples que hay, dentro de las cuales se va a desarrollar la elección de los constituyentes para la Convención Constitucional. Así es, avanza muy rápido Sí. el tiempo, no nos damos ni cuenta. Y como tú dices, efectivamente, son 4 elecciones y una de las más importantes, bueno, todas son importantes sin duda, pero el tema de la Constitución, sin duda alguna, pensando además que es algo nuevo para nosotros, ¿cierto? Que no había existido esta posibilidad, evidentemente lleva la mayor atención. Y en este sentido, preguntarte, Julio, ¿por qué decides ser candidato a constituyente? Bueno, ahora que estamos a 10 de marzo del año 2021, me retrotraigo y pienso en marzo del año pasado, y en marzo del año pasado también estábamos a puertas de la pandemia. Tal cual. Ya sabíamos las noticias mundiales y veíamos lo que se iba a ocurrir, que iba a pasar, pero no teníamos una noción de lo que significaba y de lo que ha significado. Y ahora estamos a un mes de las elecciones y pienso que las elecciones de constituyente, el proceso constituyente y la convención constitucional que va a redactar una nueva constitución es realmente algo absolutamente nuevo e histórico para Chile. O sea, es primera vez que en el mundo que la ciudadanía elige a los constituyentes para redactar su constitución, que bueno, yo no soy experto constitucionalista, no soy abogado, soy médico, y muchas de las cosas que he desarrollado en mi trabajo como médico, persona a persona, situación a situación, desde allí comprendo también lo que significa la política, la democracia y este importante paso que es para el país. Y me siento tremendamente es algo nuevo para mí, o sea, totalmente nuevo, y estoy en cuerpo y alma, porque deseo participar en este proceso constituyente y en eso estoy por completo. Y es una tremenda responsabilidad por todo lo que tú señalas, ¿verdad? La tremenda importancia que tiene el poder participar de este proceso que además de histórico, ¿cierto?, va a significar que las 155 personas que lleguen a esa convención constitucional van a redactar la guía de ruta, ¿cierto?, que vamos a tener por los próximos, no sé, ¿cuántos años? Muchos años. Y en ese sentido, preguntarte, bueno, tú vas en la lista de Apruebo Dignidad, ¿verdad?, con el número 30. Y en ese aspecto, ¿cuáles son las situaciones, los contenidos, digamos, que a ti más te interesan, que pudieran estar plasmados en esta nueva Constitución? Todos los contenidos de la nueva Constitución son importantes, absolutamente todos. Pienso que no es para mí, sino que absolutamente para toda la ciudadanía, para todo el pueblo de Chile, cuando nos encontramos el año 1919 el 2019 con el estallido social, y en algo totalmente inesperado, donde se veía Chile como un país con un éxito económico que era exhibido y mostrado, y allí se mostró otra cara muy distinta. Todo lo que se venía guardando y todo lo que se expresó como una tremenda disconformidad. Y bueno, y luego vino la pandemia y luego la votación de octubre del año pasado, donde el apruebo fue absolutamente contundente. Entonces es evidente que se requieren grandes transformaciones.
todos los temas son importantes, pero yo quiero referirme a uno que piensa que cruza absolutamente todos los derechos sociales, los nuevos temas, que es el tema de la democracia. La democracia, yo viví lo que fue el golpe de 1973, en ese tiempo estaba empezando la enseñanza media en la escuela industrial, posteriormente fui al liceo, yo era hijo de obreros, mis padres son de Chiloé, una familia humilde. Entonces hice en ese tiempo mi educación, la educación pública, y en ese tiempo la educación pública era de calidad y gratuita. Y hoy día es algo distinto. Realmente el 1973 involucró un cambio tremendo, y desde ese momento se comenzó a escribir la Constitución, que concluye en 1980 y con el plebiscito que se hizo el año 80, y allí se construyó eso absurdo que es democracia protegida. Y realmente en la nueva Constitución, lo que es la democracia es cómo la política realmente permite y hace posible la voluntad del pueblo. Y lo que hemos visto con la Constitución del 80 y desde ese tiempo hasta ahora es que la voluntad del pueblo no es posible. O sea, si fuese posible, o sea, no es voluntad del pueblo que las AFP manejen en la forma en que han manejado nuestros recursos, no es voluntad del pueblo, no es voluntad del pueblo que los diputados y senadores ganen, no sé, 30, 40, 80 veces más que una persona común y corriente. Entonces, creo que en la nueva Constitución la democracia es un valor, un concepto y un tema central que tiene que cambiar. Y desde allí todos los otros temas están cruzados por la participación democrática. Claro, en definitiva, recogiendo lo que tú dices, si efectivamente la democracia funcionara como tal, no habría estallado esta olla de presión que en el fondo ciudadana, ¿cierto?, de octubre del 2019, porque claramente no hubiera existido esa manifestación de descontento. Ahora bien, la Convención Constitucional, una tarea fundamental. Bueno, toda la tarea va a ser fundamental, ¿cierto? Pero la primera tarea que va a tener tiene que ver con el reglamento que les va a normar el cómo funcionar. Y mucho se ha hablado en relación a la participación desde diferentes sectores. En realidad todos lo nombran. Pero al momento de concretar esa participación, ¿cómo te lo imaginas tú o cómo quisieras tú que fuera y que quedara plasmado en ese reglamento? Es decir, ¿cómo se hace que en el camino de que se vaya construyendo, ¿cierto?, esta carta, efectivamente el sentir ciudadano vaya siendo parte de este proceso? Yo tengo confianza de que hay un proceso de maduración política, casi incluso de sentido común en todos los sectores de la ciudadanía, sean de izquierda, de derecha, independientes, y que esto lleva a comprender que sin participación ciudadana nada es posible de que logre la confianza en la Constitución, en el Estado, en las instituciones, en los políticos, en los partidos, y eso es lo que buscamos y deseamos que cambie. Hoy día en una situación donde claramente hay desconfianza generalizada, no solamente en los políticos, sino que en las instituciones del Estado, el proceso constituyente, la participación ciudadana, el sentirse parte de ese proceso y el ser parte de ese proceso es lo único posible que va a asegurar que realmente eso sea acreditado, sea legitimado y sea aceptado por el pueblo y y toda la ciudadanía. Entonces, si se continúa
con las formas de política, que por lo demás son formas de política que están inscritas dentro de los amarres de lo que fue la Constitución de 1980, estas formas de política donde incluso muchos sectores políticos que han querido realizar cambios y transformaciones no han podido por estos amarres. Bueno, hay otros que definitivamente no lo quieren, o sea que en vez de la participación democrática prefieren opciones autoritarias y cosas mucho peores. Ahí está claro, o sea, como dijo Winston Churchill alguna vez, dijo, la democracia, dijo, es la peor forma de gobernar que se han dado las sociedades, pero a excepción de todas las otras. O sea, es lo mejor que puede existir. Lo importante es que la democracia sea real, y la democracia real es que ocurra la voluntad del pueblo. O sea, eso es democracia, que ocurra la voluntad del pueblo, y esa voluntad del pueblo se tiene que ir viendo momento a momento en todos los temas que incumben a nuestras vidas. O sea, ya vimos, por ejemplo, con respecto al 10%, cómo la gente eso lo sintió como algo propio, y cómo tenía lo que antes nunca decía que no le importaba, en ese momento teníamos a toda la ciudadanía, a todo Chile, mirando qué decían los parlamentarios, claro, cómo votaban, cuáles eran sus discursos. Y yo creo que va a ocurrir lo mismo. La gente, pienso que este proceso constituyente y la nueva constitución tiene que llevar a una maduración, a un proceso de una niñez, de una adolescencia en que hemos sido sometidos, que somos un infantilismo en el cual no podemos decidir nosotros por nosotros mismos y deciden representantes que supuestamente lo hacen mejor, pero que realmente no lo tienen sus propios intereses, no son los intereses de la gran mayoría. Entonces, en este proceso de maduración podemos pasar de una niñez, adolescencia, a una maduración como pueblo. Claro, porque en definitiva, si eso no ocurriera, es un riesgo en lo que significaría todo este tremendo esfuerzo, este tremendo trabajo que se va a desarrollar. Van a seguir ocurriendo los grandes problemas que tenemos. O sea, si no existe participación de confianza, si no existe lo que se llama un pacto social, si no existe nuevamente un reencuentro de todas las redes sociales, si todo eso no existe, vamos a seguir viendo lo que menos queremos. O sea, los estallidos, la violencia, la formación de grupos, y realmente pienso que todas estas predicciones con respecto a que los 2/3 y que 1/3 lo puede, yo pienso que todo eso es teórico. Y yo realmente confío que, y estoy seguro que cada uno de los temas va a ser visto con una amplitud de mira en relación a la responsabilidad que esto significa para nosotros y para el futuro. Y que por lo tanto todas esas teorizaciones se van a disolver. Yo eso lo veo muy bien porque lo digo en mi práctica como médico, persona a persona, ¿no? Claro. ¿No? Persona a persona. Cada situación es una situación que tiene diferentes caminos y diferentes posibilidades. Y mi participación, mi rol es realmente mostrar las posibilidades. Y esas posibilidades finalmente están en manos del paciente, de quien está sufriendo. Y aquí yo creo que las posibilidades están en manos de la gente, de las personas, de la ciudadanía y de la participación ciudadana. Por lo tanto, yo personalmente, yo confío en el pueblo, por lo tanto, además soy pueblo, soy nacido del pueblo. Y confío, y es la misma confianza que espero, pero es una confianza en la cual voy a tener una ligación y una relación directa. Yo pienso seguir trabajando como médico, porque desde allí me nutro de lo que está ocurriendo en la realidad, además de la información, además del estudio, y además de todo aquello que me conecta con la realidad de mi individualidad. Ahora, desde esta idea que tú planteas, ¿cómo sientes o cómo crees que vas a hacer para poder lograr las voluntades, en definitiva, para avanzar en esa dirección? Porque obviamente la convención va a estar constituida por actores muy diversos, y en buena hora también, ¿cierto? Chile también es diverso. Pero para poder llegar, digamos, efectivamente a plasmar esto que tú señalas, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo vas a hacer si es que eres elegido?
Yo creo que siempre nuestros intereses uno los puede postergar en función de lo que son intereses que son más amplios y que también le favorecen a uno. Entonces por lo que voy a trabajar es que realmente se piense en lo que significa un bien más amplio. Y estoy convencido de que eso es posible. Personalmente, yo voy en este momento en la lista Pro Dignidad, que es el pacto de izquierda. Para mucha gente que me conoce bastante gente aquí en Punta Arenas, porque durante 30 años he estado viendo a miles y miles de personas de todos los sectores, de todas las edades. Y ahí voy reconociendo de que en la reflexión, cuando uno llega a temas más profundos, se diluyen las diferencias y se disminuyen las defensas. Y uno empieza a comprender que cada tema es posible construirlo desde el diálogo, de la reflexión, y que se pueden lograr acuerdos. Claramente, yo pienso que en la Convención Constitucional se pueden lograr acuerdos si se llega a un diálogo real y no a una participación sectorizada con grupos que van con definiciones y con opciones ya hechas. O sea, pienso que eso no va a ocurrir, y por lo tanto es muy importante también quiénes sean los constituyentes y la madurez que tenga la ciudadanía en elegir esos constituyentes, porque de alguna manera tienen que ser a quienes conozcan y que vean que pueden desarrollar allí ese trabajo, que es un trabajo de construir los grandes acuerdos para un pacto social, donde lo principal para mí es recuperar esta noción de que este contrato entre el Estado y los ciudadanos, porque lo que se perdió en los últimos 40 años es un tema fundamental donde el Estado resguarda, protege y asegura la vida de la gente, la vida de las personas, porque lo principal se puso dentro del mercado, y además dentro de los mercados financieros transnacionales. Ahora, eso es una corriente planetaria, no es una corriente mundial. La Constitución de 1983, la democracia protegida, es un poco absurdo hoy día, porque era protegida de las ideas foráneas del marxismo, leninismo, y eso se acabó cuando el muro de Berlín fue derribado y se acabó la Guerra Fría, y hoy día son otros los temas planetarios, o sea, son otros los temas que nos incumben y que sí nos incumben a nosotros. Ustedes lo estamos viendo, la pandemia es parte de un problema global, el calentamiento de la Tierra son parte de temas que se tienen que discutir. Entonces, hoy día tenemos que pensar en esos grandes temas, de cómo la política de nuestro país, de cómo nuestro Estado realmente protege a los ciudadanos entre este nuevo contrato que hacemos, y se integra también a un mundo donde las cosas son absolutamente nuevas y donde los ciudadanos podemos descansar por lo menos en que el Estado va a satisfacer nuestros derechos fundamentales, ¿no es cierto? O sea, yo estaría mucho más contento y me sentiría mucho más libre si tengo una educación pública de calidad, salud, una pensión que voy a estar asegurado cuando tenga un poco más de edad, vivienda, trabajo, o sea... Son los mínimos y los básicos, exactamente, por lo menos. Claro. A propósito de educación, ¿cuál es tu opinión respecto de la educación superior en nuestra región? La educación superior tiene que también aprender de lo que significan los grandes temas que están ocurriendo en el mundo. La ciencia y el saber siempre han sido de un gran valor, han sido algo que tiene significado de importancia para las sociedades. Pienso que en la región se tiene que... actualmente se ha diversificado, porque en los tiempos míos existía solamente la Universidad Técnica del Estado, que después se transformó en UMAG, y actualmente se ha diversificado y hay institutos superiores de educación. Y ayer estuve con la gente de la UMAG y les decía que la UMAG sigue siendo un centro importante, y ese centro importante tiene que ampliarse su visión, atraer nueva gente, nuevos catedráticos, y estar ligado también desde los problemas regionales con las nuevas tecnologías. Pero además lo otro importante es que
no sea elitizado, o sea, que las universidades y toda la educación no esté elitizado dentro de grupos intelectuales. En los gobiernos democráticos anteriores a la dictadura se dieron muchas experiencias de educación superior donde las universidades estaban ligadas a los sectores populares. De ahí nació el DUOC, por ejemplo, entre otras, y una serie de otras iniciativas. Entonces, bueno, el saber y la ciencia tienen un importante rol dentro del Nueva Chile que todos esperamos, porque para mí el proceso de cambio de constitución involucra una transformación de la sociedad. Una sociedad que en los años ha sido más individualista, más consumista, menos cooperativa, y eso porque en Chile el modelo neoliberal fue implementado de una manera, o sea, en todas partes ha sido brutal, pero en Chile fue demasiado brutal. Además, se construyó después de un golpe de Estado que quebró todas las bases democráticas de nuestro país y quedando ahí una serie de temas pendientes. Los derechos humanos no solamente tienen que ver hoy día con lo que ocurrió durante el periodo de la dictadura, sino que con una serie de otros temas que hoy día son nuevos. Claramente. ¿Te habías sometido antes a una elección popular? ¿Algún cargo de elección popular? Nunca, y tampoco nunca he hablado en público ni con la gente, así que es algo absolutamente nuevo para mí, y pero... ¿Cómo ha sido esta experiencia? Cada vez lo estoy sintiendo, me voy familiarizando, me cuesta un poco, me pongo nervioso, porque siempre he escuchado. Entonces, en mi trabajo como médico, y desde ahí pienso que conozco la realidad, que es otra de las cosas que yo creo que es importante, muy importante, es la cosa de la recuperación de las confianzas, el escuchar. Sin duda. Bueno, Julio, agradecer por supuesto este momento que nos ha dado para poder conocer, ¿cierto? Conocerte y conocer cuál es tu idea, cuál es tu propuesta y qué es lo que esperas hacer si es que los magallánicos y magallánicas, ¿cierto?, deciden con su voto ponerte ahí en la Convención Constitucional. Eso es lo que espero. También espero que, para mí es una observación de cómo se va a conducir la gente, de qué va a ir decidiendo, de los niveles de conciencia y de madurez de un hecho que realmente es importante para todos. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Conversamos entonces con Julio Contreras, candidato constituyente de la Apruebo Dignidad en esa lista, número 30, a quienes hemos conocido un poco más durante esta tarde. Nos vamos a la pausa y ya volvemos en Vox Populi, así que no se vayan, quédense con nosotros.